Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Les saluda William Cubi, aquí en nuestro podcast. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, que de hecho es una persona a la cual conozco muchos años. Sé que es una persona que nos va a colaborar con su conocimiento en estos aspectos, específicamente las preguntas que tengo elaboradas hacia él. Su nombre es el economista Abraham Salazar. También fue ex candidato a la Concejalía Rural del Cantón Ambato en las últimas elecciones 2023. Entonces, sin más, les presento a Abraham Salazar. Por favor, Abraham, danos tu punto de vista. Un gusto, amigos, compartir con ustedes y bueno, con William que me invitó a este espacio, ¿no? Entonces, tú, las preguntas que tienes para mí y yo con gusto sabré responder, claro, desde mi grado de conocimiento y de mi perspectiva. Gracias, Abraham. Ahora sí, continuamos. En este podcast vamos a hablar muchos temas de aspecto social, los cuales abarcan temas políticos, de seguridad, gastronomía, deporte, sociedad, economía, fauna y viabilidad. Abraham, quiero preguntarte algo muy puntual sobre lo que es la política. Tenemos como punto de partida el país de los Estados Unidos. Quiero saber qué perspectiva tienes tú de la política que ahí hacen versus la política que hacemos aquí en el Ecuador. Tomando en cuenta, perdón, Abraham, antes que te corte, sobre el tema de juicio que le están implementando a Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos. Bajo ese parámetro, ¿tú qué opinas? Si está bien o está mal el proceder de la política y la justicia norteamericana en comparación a la nuestra. Bueno, creo que al hablar de justicia estamos hablando de un hecho de juzgar a la verdad. Entonces, cuando uno comete una acción, obviamente, si se tiene pruebas, se tiene que juzgar esa acción, sea bueno o malo, en honor a la verdad. Y en este espacio tenía entendido que a Donald Trump se le juzga porque en campañas del 2016 ofreció dinero a una chica, una estrella que hacía ciertos videos y tenía ciertos videos íntimos de Donald Trump y ella. Entonces él le paga a la chica para que no haga público estos videos. Entonces se entera la justicia y obviamente los contrincantes políticos, porque ya se acercan elecciones para nuevos presidentes en Estados Unidos, ¿no? Entonces llega este juicio a Donald Trump, yo creo que para truncarle a él esta palestra política que tiene, porque aparentemente él tiene acogida ya otra vez en Estados Unidos y podría ser potencialmente un presidente más. En comparación de la justicia de Estados Unidos con la de acá, creo que sí tiene que ver mucho con la credibilidad de las instituciones. Obviamente aquí cuando tú dices, chuta, hay un juicio para tal persona, ¿y qué pensamos? Ay, alguien metió mano, o ya está corrompido el juez, o pasa en Estados Unidos. No, por algo se le cataloga como una de los mejores sistemas de justicia que tiene Estados Unidos. Y creo que la diferencia está ahí, ¿no? Se le implanta un juicio a una persona política y comienza esto a seguir. Mientras que aquí cuando se le implanta un juicio a cierta persona, se le meten trabas, que aplazan juicios o que falta pruebas, o es un sinnúmero de cosas que hace perder la credibilidad aquí. Entonces ahí está la diferencia que tú me dices. Correcto, y eso queda predispuesto a que la corrupción quede en la impunidad, la corrupción nunca sea al 100% abarcada como se debe. Aquí en el Ecuador tenemos candidatos que inclusive hasta andan con grilletes y no entendemos por qué no se les da un antecedente o una sentencia a que no pueda ser candidato o no pueda representar a la ciudadanía como tal. Como ecuatorianos respondemos a nuestros líderes, pero ellos también tienen que ser idóneos, tienen que ser líderes que tengan la ética, tengan la anticorrupción bien plantada, tengan los valores correctos. Entonces es por eso que quería
saber tu punto de vista, si es que está bien Estados Unidos, o es muy drástico, o es muy exigente, o acá somos muy empáticos a los problemas de nuestros políticos. Yo creo que seamos empáticos. Creo que es más tema de corrupción. Pasan por ahí un billetito y se olvidan, se hacen los locos, aplazan las cosas. Y para muestra un ejemplo, creo que incluso las sanciones son muy leves para a veces los actos que se cometen. Por ejemplo, ¿no? Tú y yo estuvimos en una contienda política y tú sabes, ¿no? Y, bueno, la mayoría de gente sabe que hubo candidatos, sobre todo aquí en Ambato, que hicieron campaña antes de tiempo. ¿Y qué pasa? Que, bueno, como tienen plata para pagar una sanción económica, a ellos no les importó y ellos hicieron antes de tiempo. Mientras que los que hicimos campaña con las reglas, obviamente salimos un poco desventajados, ya que ellos ya se prepararon unos 2 o 3 meses antes, pintando paredes, poniendo pancartas, y los que en verdad seguimos lo que dice la ley, salimos un poco perjudicados en ese tema. ¿Y dónde está la sanción? ¿Dónde está, en verdad, una sanción que diga, chuta, me da miedo cometer esto, voy a seguir las líneas de fuego? No se ve. Que se pago lo que me dice el Consejo Nacional Electoral y listo. Ya, no ha pasado nada. Correcto, y en base a eso te hago otra pregunta, Abraham. Eso sí ya con tema netamente ecuatoriano, con nuestro presidente Guillermo Lasso. Existe un peculado. Existe, digo, porque todavía no hay unas pruebas, pero ya hay indicios de que sí hubo mal uso de los bienes económicos y bienes materiales del Estado ecuatoriano. Hace ya un mes prácticamente empezaron los ponentes en la Asamblea a plantear un juicio en el cual queda entendido que nuestra justicia, pese a que en el 2020 ya empezaron a haber indicios de malversación de fondos, desde ahí a la fecha nuestros asambleístas en turno, pues no sé por qué nunca hicieron nada para prever o para poner un límite, pero justo en este año la oposición se coge del pasado para plantear el juicio como tal. Hay muchas falencias en la justicia ecuatoriana, la Contraloría, la Fiscalía, la UAFE, son instituciones que sabían lo que estaba pasando, pero no estaban con la voluntad política de ejecutarla como se debe. Entonces el celo político de los contrapartes o no enemigos, los adversarios políticos de Guillermo se tumbaron de eso para hoy, el día de hoy, se plantee el juicio. Abraham, ¿tú qué opinas del peculado o qué opinas tú del juicio político que se le está plantando a Guillermo Lasso en la actualidad? Bueno, es un tema que se ha tomado ahorita relevancia, ¿no? Creo que los asambleístas se olvidan que tenemos un país por gobernar, que tenemos inseguridad, tenemos falta de empleo y tenemos muchas necesidades los ecuatorianos. Y creo que ahora el tema que tú dices, plantearle el juicio a Guillermo Lasso, es lo que está ahorita como prioridad en la asamblea. Y no me parece, primero, justo para todos nosotros los habitantes de Ecuador, ¿no? Primero sería de resolver los problemas que netamente se necesitan, y creo que dejarle un poco más de segundo lado a este tema del juicio político. Hay cosas más importantes. Por ejemplo, ¿cómo cuál sería? La seguridad, como mencionaba, el empleo, cosas que van de la mano. Si no hay empleo, la gente se dedica a lo que es el robo, ¿no? A la delincuencia. Netamente al tema del juicio político, se sabe, bueno, la defensa de Guillermo Lasso dice que aparentemente estos casos, que hay como unos 26 documentos y unos 36 archivos claro, 26 documentos y 36 testimonios. La defensa de Guillermo Lasso argumenta que todo esto pasó ya antes de que él sea presidente, y entonces ellos se quieren lavar las manos de esa forma. Ahora, ¿qué es lo que plantean los demonios, la bancada, ¿no?, que está
en contra del gobierno de asambleístas. Que por el tema de que hay personas que netamente Guillermo Lasso puso a la cabeza de ciertas instituciones, como la FLOPEC, y o sea, no se dieron cuenta, o ellos no alzaron la voz diciendo, está pasando estas cosas, quieren inculparlo, ¿no? Y al principio era sobre la duda, si era concusión o cohecho. Netamente ahorita el juicio está planteado por cohecho, ¿no? Y creo que, bueno, al final se verán en el juicio, ¿no? Las pruebas que presenten los asambleístas y al final cómo responde el presidente. Sí, y de hecho, Guillermo Lasso, ya el 6 de este mes, 6 de abril, ya la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, liderada por Villavicencio, ya pusieron el tiempo límite de 10 días para que Guillermo Lasso se pueda defender. La vicepresidenta, que paradójicamente es asignada o representante de CREO, partido de gobierno, ella en cambio quiere apelar para que se expanda el tiempo de prórroga para que los defensores de Guillermo Lasso demuestren más pruebas. Pero ahora hay una cosa aquí. Muchas personas, cuando hablamos de este tema, cuando hablan de límites, hablan de pruebas, hablan de cohecho, hablan de impunidad, hablan de especulado, en fondo en sí no saben el porqué y la esencia del juicio como tal. Para resumir un poco el tema y la gente se entere de cómo está esta situación, sucede que en el gobierno de Lenín Moreno en el año 2018, mediante la mano de, en ese entonces, la presidenta Pilar Ferry, presidenta de FLOPEC, es una empresa que se encarga de transportar el crudo ecuatoriano del país de aquí hacia los países donde tienen el negocio de la entrega del petróleo. Entonces, íbamos bien, aparentemente bien, con la FLOPEC y en ese entonces con una empresa norteamericana de nombre Dragon USA. Entonces, esta empresa lamentablemente, digo lamentablemente porque sugirió en ese entonces presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno, que originen o creen otra empresa paralela, una famosa empresa offshore. Tú, Abraham, habrás escuchado de la empresa Amazonas Travel o Amazonas Drones. Cuéntanos más de ese offshore, supongo que lo tienes entendido. Tú explicar un poquito más porque es un tema, ¿no? A lo que iba es lo siguiente. ¿En qué se presenta el peculado? La FLOPEC a diario factura o ingresa al país alrededor de $30,000. Pero esta empresa offshore reportaba ingresos diarios de transporte de $28,000. Entonces, claramente se estaba viendo un desbalance en los ingresos del ingreso al país, acá hacia el Ecuador. Entonces, en base a eso, se plantea una auditoría por parte de la Contraloría General del Estado para saber dónde está la diferencia de esos fondos. Y el momento que empiezan a auditar, se dan cuenta que esta offshore está ubicada en las Islas Vírgenes o Islas Caimán. Entonces ahí se entiende que el excedente de dinero que no reporta la empresa offshore se está quedando en ese país y solamente reportan ingresos inferiores a los estimados inicialmente. Entonces ahí viene el especulado, ahí viene la controversia de que dónde está ese excedente de dinero. Guillermo Lasso, es verdad, no fue presidente en el 2018, pero sí en el 2021, mayo de 2021. Pero Guillermo Lasso de cierta manera sabía el proceso, sabía el trajín de este negociado, pero él no puso trabas, él continuó a que se mantenga como tal el negocio. Entonces de eso se cogen para demandarle, porque viene a ser prácticamente una persona que pudo haber frenado el problema, pero no lo hizo. ¿En base a qué o por qué? Eso en cuanto a Guillermo Lasso. Y ojalá el juicio por el bien de los ecuatorianos se dé, porque eso es un ejemplo de que la democracia va por encima de intereses personales de ciertos candidatos, o políticos en este caso.
Eso en cuanto a tema político. Y para no alargar mucho, Abraham, hay muchos temas que aquí tenemos planteados, pero me gustaría topar un tema que va de la mano con la política, que es la seguridad. Y la seguridad lamentablemente ha exigido o ha incentivado que el gobierno de turno apruebe la tenencia de armas. Abraham, ¿tú qué opinas de este tema de la tenencia de armas? Sabemos que estamos en la seguridad, de hecho, un caos. ¿Pero tú consideras que es una alternativa viable el que la ciudadanía tenga derecho al acceso de una arma? Bueno, para mí personalmente, como Abraham Salazar, creo que no. Eso, antes de hacerme sentir seguro, me va a hacer sentir inseguro salir a la calle y pensar que cualquier persona tiene un arma ahí y puede ocasionar una tragedia. No solo una, varias tragedias. En ese sentido, creo que es una acción desesperada por el presidente, ¿no? Para tratar de calmar los ánimos o de desviar la atención del mismo juicio político. Creo que el tema del porte de armas es una decisión que desacertada totalmente. Creo que para tratar el tema de seguridad es algo más integral, tanto estructural como orgánicamente. Tanto en el sistema de justicia, de leyes más fuertes, más drásticas, que protejan a la autoridad, como es la policía, y que no protejan al delincuente. Y que sea una justicia que sea el que la hace la paga. Y con sanciones en verdad drásticas, no que sea algo leve que a la mayoría de delincuentes no les interesa, porque enseguida ya salen afuera. Y más que todo, tener en cuenta que no solo es armar a la policía, armar a la ciudadanía para enfrentar a la inseguridad, sino también el tema de tejido social, tratar ese tema, fomentando el empleo, fomentando concientización, generando oportunidades, haciendo llegar los mismos servicios para toda la ciudadanía. Y creo que integrando todas esas partes, tanto leyes, tanto armando a la policía y trabajando en el tejido social, creo que se puede mejorar la seguridad. Sí, Abraham. De hecho, quería preguntarte, porque este programa va de largo, va a haber más reuniones referente a esta información, pero como preámbulo quería saber tu opinión sobre la política extranjera versus la nuestra, sobre el caso del juicio político a nuestro presidente y sobre esto que a todos nos tiene nerviosos, la tenencia de armas de fuego al alcance de la ciudadanía ecuatoriana. Bueno, para continuar, de aquí en una futura intervención tendremos la iniciativa o tendremos la presencia nuevamente de Abraham y de otra persona más que nos ayude a aclarar este tipo de situaciones que a todos como ciudadanos nos compete saber, porque hay que saber para entender y poder tomar decisiones. Eso en cuanto a nuestro podcast. William Cubi se despide. ¿Habrán de repente un mensaje extra o un mensaje a la ciudadanía? No, primero agradecerte a ti, ¿no, William? Y a las personas que nos están viendo y que compartan y den like. Entonces, chao, chicos, nos vemos. Gracias, chao, hasta luego, cuídense.